Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estamos terminando un ayuno correspondiente al inicio de la primavera. Pronto llegará la primavera, termina el invierno. Dios es Dios de los tiempos y debemos saber que hay tiempos en el mundo de lo natural, pero también en lo espiritual. La causa de todos los problemas en el mundo natural están en lo espiritual. Y cuando hay problemas en el planeta Tierra, Dios convoca al ayuno. El ayuno viene de parte de Dios cuando hay problemas en la tierra, hay problemas en las naciones. Dios es el creador de todas las naciones de la tierra y un día Cristo regresará pronto para reinar sobre todas las naciones. Pero estamos en un tiempo como el presente siglo XXI, donde la maldad de los habitantes de cada nación están en problemas debido al pecado, se han apartado de Dios. ¿Cuántas personas no toman en cuenta a Dios? ¿Cuántas personas han hecho del dinero su propio Dios? ¿Cuántas personas llenas de maldad están ocasionando los problemas al ser humano? Y todo ello se traduce en violencia. Es la violencia que vemos en las calles de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Es la causa espiritual de todo lo que vemos en lo natural. La Biblia es la palabra que nos va guiando aquí en la tierra, es un manual establecido por Dios para que las personas en la tierra entiendan lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y cómo solucionar el problema. Cuando hay problemas, Dios convoca al ayuno. El ayuno es un clamor del arrepentimiento de cada nación. Cada nación debe arrepentirse de sus pecados. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando lo que nos enseñan las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos está hablando de los tiempos malos, peligrosos que estamos viviendo y por lo tanto es un tiempo de orar y ayunar por nuestras ciudades y naciones. Y cada mes estamos convocando al ayuno de 3 días. Hoy ya es el tercer día de este ayuno, pero necesitamos saber por qué ayunamos. Dios es el que convoca el ayuno. La Biblia en la profecía habla acerca de los tiempos que estamos viviendo. En Isaías capítulo 24 habla de los juicios que Dios ha determinado para las naciones del planeta Tierra antes del regreso de Cristo Jesús. Y dice la Escritura acerca de la maldad de los moradores de cada nación. Versículo 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Esto habla de muerte, muerte prematura. Dios no quiere la muerte del que muere, dicen las Escrituras. Dios es Dios de vida. Y por eso Dios convoca al arrepentimiento genuino y verdadero de cada persona, cada familia, en cada ciudad, en cada nación. Y por eso convocamos a través de este medio de comunicación al inicio de un mes a ayunar por la tierra. Estamos ayunando de una manera especial por México, porque Dios nos llamó a trabajar en México, pero sabemos que en cada nación hay hombres y mujeres que le han creído a Jesucristo y también están orando y ayunando por su respectivo país. Así que desde un país oramos por nuestro propio país y por otros países, porque Dios es Dios de todas las naciones del planeta Tierra. Así que estamos en un tiempo donde debemos buscar a Dios genuinamente en arrepentimiento, porque
estamos pronto a recibir al Señor Jesucristo, viene a reinar en esta tierra, pero antes que Él regrese, para aquellos que no se arrepientan, vendrá juicio. Y aquellos que se arrepientan, entonces los cielos se abrirán en bendiciones desde lo alto. Es la protección. Muchos están hablando del Salmo 91 por los tiempos peligrosos que se viven, y muchos están mencionando el Salmo 91, que es un salmo de protección. Sí, pero este salmo es para aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han creído en el Hijo de Dios, aquellos que caminan de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. No habrá peste ni plaga que toque tu morada. En el mundo habrá conflicto, habrán problemas, habrán circunstancias adversas en muchos lugares, en muchas naciones. Pero dice la Escritura, a ti no te llegará. Por eso en cada ayuno estamos convocando al arrepentimiento a cada persona para que se acerque a Dios, porque solamente en Dios hay protección. ¿Y cuántos salmos tenemos en la Biblia para estar declarándolos y estar confiando que Dios es fiel a sus promesas, fiel a su palabra? Por eso hablaremos de este ayuno que Dios ha convocado. Isaías 58:6 es la palabra de convocatoria que hace Dios. Dios dice en Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Es el ayuno que nos hace libres de toda obra que el diablo ha traído sobre nuestras vidas, de toda fortaleza demoníaca. A través del ayuno se destruyen las obras del diablo y somos libres para servirle al Dios que nos ama, el Dios de los cielos, y el camino es Jesucristo. Hoy hablaremos del ayuno que Dios ha determinado para cada nación en la tierra, y hablaremos acerca de el por qué tenemos que ayunar. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, hay que ayunar para acercarnos a Dios, es la única manera también para que también otras personas, el país, una nación se acerque a Dios, y es a través del ayuno y la oración, que en realidad es la oración lo que más se tiene que hacer. El ayuno es un complemento, pero lo principal es la oración. Y juntos, ¿no? Entre la oración y el ayuno es como contrarrestamos todo lo que el diablo está haciendo en la tierra, en un país. Y por eso es muy importante para la iglesia orar y ayunar para destruir las fortalezas del diablo, sacar a los cautivos de la cárcel y mostrar la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Así que por eso cuando vemos que la maldad se ha incrementado a grado sumo, que ya se rebasó el colmo de la ira de Dios, entonces por eso hay que ser como un abogado, interceder por la tierra y ponerse en la brecha delante de Dios a favor de los nuestros, a favor de los suyos, y entonces vamos a ver la respuesta de Dios. Y por eso es que la iglesia hace lo que otros no pueden hacer, porque todo lo que hacen los demás es limitado. Lo que hace el gobierno es limitado, lo que hace la sociedad es limitado. En cambio, lo que hace la iglesia es ilimitado, porque Dios no conoce límites y Dios está con la iglesia. Y si la iglesia ora y ayuna a favor de su tierra, entonces Dios tendrá misericordia. La iglesia se mueve en el reino de Dios. En cambio, los gobiernos se mueven en el pensamiento de lo humano, en la naturaleza de lo natural, están limitados.
por muy buena intención que un gobierno para una nación tenga para su propia nación, no podrá, a menos que Dios ayude a esa nación. Así Y es. para eso es la iglesia aquí en la tierra. La iglesia no es religión, la iglesia es la representante de Dios en el planeta Tierra. Es la extensión del cuerpo de Cristo. Cristo está sentado físicamente a la diestra de Dios el Padre en el cielo. Pero en la tierra, aquí en cada nación, están los cristianos repartidos en toda la tierra. Es la iglesia universal que está trabajando para Cristo. Es la extensión del cielo en la tierra. Cada nación está bajo una sentencia de muerte por el pecado. El pecado que cometió Adán y Eva se ha extendido a menos que hayan creído en Jesucristo. Solamente en Cristo se cambia la maldición en bendición. Por eso se predica el Evangelio. Los cristianos predican el Evangelio en cada ciudad y en cada nación para que la nación sea bendecida desde el cielo. Así que la extensión del cielo es la misma iglesia y la iglesia trabaja para el reino de Dios, trabaja para Jesucristo. Todos los que somos cristianos estamos predicando las buenas nuevas del Evangelio, donde las personas cambian su naturaleza de ser, su pensamiento, su forma de hablar, su forma de vivir. Es un cambio en su naturaleza. Por eso es importante saber qué es la iglesia y qué es el Evangelio. No es religión, cualquiera puede tener una religión en la tierra y no cambiar, seguir siendo malo, seguir mal hablando, seguir maldiciendo. Hay personas que llegan a muchos lugares donde se reúnen cristianos, pero hay algunos cristianos que todavía no han cambiado esa naturaleza. Por eso tenemos que encontrar a Jesucristo en la cruz para crucificar la naturaleza de la carne. Todo esto es enseñanza de la Biblia y tenemos que ir a una iglesia para ser enseñados cómo vivir en la tierra a pesar que hay un diablo tentador, cómo vivir en santidad, cómo vivir en la victoria de Cristo. Solamente en las enseñanzas del Espíritu Santo a través de un pastor, o puede ser un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, 5 ministerios que Jesucristo instituyó para apoyar la iglesia en el conocimiento de la verdad para ser libres. Así que estamos en el conocimiento de la profecía debido a la revelación que el Espíritu Santo está trayendo al tiempo de hoy, donde hay tanta maldad. Por eso Dios convoca al ayuno. Y la palabra que podemos encontrar en las profecías sería en el libro de Joel. En Joel está la convocatoria que hace Dios a ayunar. Es Dios convocando al ayuno. Ayunamos para Dios. ¿Y por qué Dios convoca al ayuno? Porque Dios ama a las naciones. Dios ama a toda población de una nación. Y Dios determinó desde el principio que cada nación tuviera más que suficiente el alimento para que todo habitante en su respectiva nación comiera bien, vistiera bien, viviera bien. Dios es Dios de bienestar. Por eso, cuando Dios está mirando que el diablo está tomando ventaja en una nación debido a tanto pecado de idolatría, de hechicerías, brujerías, adulterio, codicia, avaricia, corrupción, entonces Dios tiene que convocar al arrepentimiento a esa nación, porque debido al pecado se pierden las bendiciones de Dios. Las bendiciones que tienen que ver con la comida, las bendiciones que tienen que ver con la buena economía en la familia, las bendiciones que tienen que ver con el dinero, las bendiciones que tienen que ver con el trabajo.
Y todo esto lo refiere el libro de Joel. En el libro de Joel encontramos cómo se destruyó la comida. Estaba el tiempo de la cosecha, tiempo de recoger la comida. Donde hay comida, hay gozo, hay alegría. Donde hay comida, entonces tendremos el bienestar y tendremos los recursos para poder negociar otras cosas aquí en la tierra. Es la economía del hombre que Dios ha determinado para que el hombre viva bien. Pero debido al pecado entra la maldición. Y aquí habla cómo la langosta acabó con la cosecha. No hay cosecha, no hay comida, no habrá ofrenda, porque Dios determinó que había que presentar la ofrenda. Y si no hay ofrenda de por medio, Dios no interviene. Dios determinó desde el principio, nadie venga a mí, nadie se presente delante de mí a pedirme nada, a menos que traiga su ofrenda. Es la enseñanza que está en la ley que Dios estableció en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Así que si no hay ofrenda, no hay intervención de Dios. Por eso Dios convoca a una ofrenda especial. ¿Cuál ofrenda? Porque sin ofrenda no puede intervenir Dios. Y si no interviene Dios, el diablo sigue avanzando en arruinar las familias, en matar a la gente, en traer enfermedades. Dios quiere parar de lleno al diablo. Por eso convoca a una ofrenda especial. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda del cuerpo. ¿Qué es el ayuno? Es cuando dejamos de comer para buscar a Dios. Esto es, sacrificamos las comidas del cuerpo. ¿Qué es ayunar? Quitarle el alimento al cuerpo un tiempo, temporalmente. Puede ser quitar el desayuno y la comida, o quitar el desayuno, la comida y la cena. Puede ser un ayuno parcial, un ayuno total, puede ser un ayuno corto, un ayuno largo. La cosa es que el cuerpo tiene que entrar a un sacrificio. Es lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, allí dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así que hay una ofrenda que presentar. Todos tenemos un cuerpo. Entonces Dios convoca al arrepentimiento, y la forma de ofrendar delante de Dios para que Dios intervenga en personas, familias, ciudades y naciones es a través del sacrificio del ayuno. Por eso Dios convoca al ayuno, y aquí está la convocatoria de Dios, Joel capítulo 1, versículos 14 y 15. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Si no hay arrepentimiento en el ayuno, entonces toda la ira de Dios vendrá. Esa ira viene por causa del pecado, porque no han querido arrepentirse. Por eso primero es oír la voz de Dios, oír la voz de los profetas, para ser conducidos en las bendiciones de Dios. Y cada inicio de mes estamos hablando del ayuno, convocando al ayuno. Es la voz de profecía que nos orienta a entrar a un mes en las bendiciones de Dios. Si no ayunamos para Dios, no oramos de acuerdo a los propósitos de Dios para una nación, habrán problemas en ese mes correspondiente. Por eso Dios establece los ayunos. En el libro de Zacarías habían ayunos mensuales muy específicos que Dios determinó. Así que
sigamos las instrucciones dadas por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Aquí en Joel capítulo 2, versículos del 12 al 14, habla de el ayuno. ¿En qué consiste el ayuno? Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí está el ayuno que Dios convoca. Es un ayuno sincero, íntegro, donde no hay hipocresía religiosa. No es un ayuno de religión. Muchos están ayunando de manera religiosa, solamente de forma y no de fondo. Aquí Dios dice, rasga tu corazón. Debe ser un ayuno genuino. Las personas creen que están bien. La Biblia dice, por ejemplo, en la primera carta de Juan, allí habla del pecado. Todo ser humano debe arrepentirse de todo pecado. Hay personas que creen que no necesitan arrepentirse. Hay personas que creen que todo está bien con ellos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra todo lo contrario. Sí, hay algo que me gustaría señalar en lo que leímos ahorita de Joel, porque ahí dice, ¿no? Hay que rasgar el corazón y no el vestido. Así es. Porque antiguamente o antes, ¿no? Por ejemplo, estaba lo que se llama el vestido de silicio, que era negro, y entonces la gente tenía que vestir... Áspero. Sí, tenía que vestir, era áspero ciertamente. O sea, daba comezón. Sí. O sea, era algo que te sentías incómodo. Y se lo ponían para afligirse o autoinfligirse. Entonces, por eso cuando se hacían ayunos, se ponían el vestido de silicio, y entonces así ellos se autoafligían, ¿no? Para mostrar dolor o pena, etcétera. Entonces, por eso aquí en Joel les dice, no es necesario que se pongan ese vestido de silicio, sino lo más importante es el interior, es el corazón. Que haya un arrepentimiento genuino y verdadero, más profundo del corazón. Y no religioso, que sería ponerse el vestido de silicio. Así es. Por eso Dios está vigilando todo lo que sucede en personas, familias, ciudades y naciones. Cuando estamos ayunando, tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Dios quiere un ayuno genuino, verdadero, desde lo profundo del corazón. En Primera de Juan habla acerca del pecado. Dice la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10, que debemos confesar el pecado. Todos los seres humanos somos seres que hemos nacido en el pecado de la naturaleza que hemos heredado de Adán. Somos pecadores. A esto vino Cristo. Ahora somos los que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido, somos pecadores arrepentidos. Así Pero es. en cualquier momento el diablo puede tomar ventaja, puede hacer caer en pecado a cualquier persona, porque él es el tentador. Y para eso hay que estar confesando pecados, hay que estar arrepintiéndose y hay que estar apartándose de todo pecado, día con día. Un día de la semana, cuánta tentación tenemos a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos y de lo que hablamos. Cuántas personas caen en los lazos de sus propias maldades. Por eso tenemos que arrepentirnos. El Espíritu Santo nos ayuda. Cuando estamos ayunando es cuando más vemos el pecado que está en nosotros
y por eso gemimos, lloramos genuinamente, pidiéndole a Dios perdón porque hemos estado considerando los pecados de otras personas, pero no nuestros propios pecados. Y debemos considerar lo nuestro, para que así haya limpieza de todo pecado y caminemos en santidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí está la palabra de Dios, no es palabra del hombre. El que nos conoce es el Creador. Dios es el Creador del hombre y sabe lo que hay en nosotros en el corazón. Por eso, cuando Dios convoca al ayuno, Dios dice: rasguen su corazón y preséntense con todo arrepentimiento delante de mí. Y dice la palabra de Dios en Joel que Dios es presto para perdonar todo pecado. Así que Dios está esperando el arrepentimiento para que venga el perdón de Dios. Y cuando viene el perdón de Dios, aquí tenemos la respuesta que Dios hace a aquellos que piden perdón. En Joel capítulo 2, versículo 18, 19 y 20, allí habla de la respuesta de Dios en el ayuno. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará. El único que puede perdonar pecados es Dios. Cuando hay un ayuno en arrepentimiento genuino y verdadero, Dios perdona todo pecado y aquí está la bendición que viene de Dios. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. La comida, el alimento, nunca faltará en casa. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El diablo no va a avergonzar a ninguno que ayuna, a ninguno que se arrepiente de todo pecado y recibe el perdón de Dios. No más vergüenza del diablo. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Aquí habla de cómo Dios interviene. Exhalará su hedor el del y norte, subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Así es, el del norte se refiere al diablo mismo, protagonizado por una langosta que había arrasado con la cosecha en ese tiempo. Por eso Dios dice en el versículo 21, tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Y para toda una nación que Dios está bendiciendo, las temporadas, estaciones, primavera, otoño y las lluvias de otoño, las lluvias de primavera, volverán a ser derramadas sobre cada nación. Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Aquí están las bendiciones que vienen después del ayuno. Dios es fiel a su palabra. Cuando una persona de manera genuina se arrepiente de todo pecado, confesando sus pecados y apartándose de sus pecados, Dios perdona. Dios perdona para que hayan cielos abiertos y dice aquí, haya suficiente comida, comeréis hasta saciaros. Esto habla de una buena economía para familias, ciudades y naciones. Hoy estamos en tiempos donde la economía mundial está siendo sacudida ahora con la guerra que se libra en Irán. Hay problemas en cuanto a los abastecimientos de comida. Hay problemas en cuanto al combustible. Todo tiende hacia arriba, inflación. Y esto habla que los que tengan dinero podrán comer, pero aquellos que no están recibiendo el dinero correspondiente tendrán problemas para comer. Por eso tenemos que ir a Dios, el único que nos puede ayudar en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos como los que estamos viviendo. Por eso el ayuno es importante y cada mes convocamos a este ayuno, un ayuno donde Dios está esperando que acudamos a Él en oración y haya arrepentimiento. En México, en cuanto al ayuno que hacemos desde esta región del sureste, tenemos 10 puntos de oración. Hay 10 puntos que hemos puesto guiados por el Espíritu Santo para bendecir esta nación. Número 1, que en esta primavera todo México venga al conocimiento y la salvación de Jesucristo y haya paz. Estamos comenzando pronto la primavera, pronto será ya la primavera. Número 2, que Dios rompa las maldiciones de idolatría. La idolatría sobre México, hemos heredado todo ello desde los tiempos pasados, mayas, aztecas, olmecas y pueblos antiguos. Y cuántas personas han hecho ídolos de personas, ídolos de animales, ídolos del dinero. Por la idolatría hay tanta pobreza, enfermedades, ruina, muerte, deudas y violencia a las familias. ¿Dónde lo dice ello? En la Biblia. Cuando leemos la Biblia encontramos la causa de todas las maldiciones que estamos viviendo. Por eso vamos a la raíz, la idolatría. Número 3, que Dios destruya las fortalezas de avaricia y codicia que han traído corrupción, injusticia, violencia, inseguridad en México. Todo esto es conforme a las enseñanzas registradas en la Biblia. ¿Cuántas enseñanzas tenemos de lo que sucedió en la antigüedad? Y tenemos el caso de los juicios que Dios tuvo que mandar a una sociedad apartada de Dios. Cuando la sociedad de una nación se aparta de Dios y empieza a caminar en sus propios pensamientos, adorando lo que no es Dios, haciendo ídolos de la propia naturaleza, del sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, las mujeres, los varones, empieza a hacer su propio ídolo. Entonces la maldición empieza a ocurrir. Y por eso Dios tuvo que mandar juicio en los tiempos de Noé. Eran los días de Noé cuando esto sucedió. Y Jesucristo dijo, antes de su regreso, antes que Cristo venga de nuevo a la tierra, los días de Noé serán muy parecidos a lo que sucederá en los últimos tiempos. Por eso tenemos que ir a la Biblia a revisar todo lo que sucedió en el ayer y cómo podemos solucionar las cosas hoy. En los tiempos de Noé todavía no había nacido Abraham. Abraham todavía vendría después porque Dios hizo un pacto con un hombre para la salvación de todas las naciones.
desde Israel a todas las naciones gentiles, pero todavía Abraham no existía. Eran los tiempos de Noé, porque de los hijos de Noé, uno de los hijos de Noé se llamó Sem. Sí. Y de la línea genética de Sem nació Abraham. Abraham era semita, así que todavía no existía Abraham, y entonces dice la Biblia que los hombres estaban apartados de Dios, llenos de maldad. Vio tal la maldad de Dios en la tierra que se arrepintió de haber creado al hombre. Por eso esta palabra es fuerte, y vino juicio, juicio de muerte para destruir a toda la humanidad. Son ejemplos bíblicos que debemos considerar. Todo ello lo encontramos en el libro de Génesis, donde habla acerca del tiempo del juicio. Dice la Escritura, Génesis capítulo 6, versículos 9 al 13. Allí habla de la corrupción en el planeta Tierra, tiempos de Noé. 6. 9 al 13. Bueno, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. De Cam nace Abraham. Sí. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo las destruiré con la tierra. Por eso cuando estamos viendo en un país que hay mucha corrupción, amor al dinero, hay injusticias, hay violencia, hay mucha muerte, son parecidos los tiempos a los de Noé. Hoy estamos en el tiempo ya después de Cristo, ya Cristo vino al planeta Tierra. Hoy estamos caminando con el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo somos enseñados en la Biblia de lo que no debemos hacer y de lo que sí podemos hacer. Hoy tenemos armas espirituales poderosas para cambiar las circunstancias de maldición a bendición. El ayuno, la palabra, estar declarando la palabra de acuerdo a las circunstancias en que vivimos. Por eso hemos puesto 10 puntos de oración para este ayuno correspondiente al inicio de la primavera. Cada mes hay puntos de oración. El Espíritu Santo nos va guiando. Así que hay enseñanza en la Biblia y debemos apartar tiempo para estudiar de la Biblia. El diluvio, todos conocemos acerca de lo que un día aconteció en el ayer por causa de tanta maldad, por la corrupción del hombre, por la violencia y la injusticia del hombre. Pero Jesucristo no solamente habló de los tiempos de Noé, habló de los tiempos de Lot. En los tiempos de Lot eran los tiempos de estas ciudades corrompidas debido a tanto amor al dinero. Eran ciudades prósperas, eran ciudades que hicieron del dinero su propio Dios. Y por lo tanto, en esa codicia y avaricia entró la forma en que el diablo empezó a corromper sus propios cuerpos, donde hay ociosidad debido a que pues era tanta la prosperidad que ellos tenían, entonces eran ociosos, y en medio de la ociosidad empezaron a corromper sus cuerpos y empezaron a tener pecados contra su propio cuerpo, contra su propia naturaleza. La Biblia dice que Dios mandó a ángeles a rescatar a Lot de la ciudad de Sodoma, porque la ciudad de Sodoma se había corrompido en su naturaleza de su carne, en lo sexual.
Entonces entraron estos ángeles a Sodoma y los varones de Sodoma quisieron tener relaciones con estos ángeles. Y fue así cuando empezó la batalla. Sí, vamos a ver lo que dice Génesis 19, del 1 en adelante. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mucha maldad en Sodoma, Gomorra y 3 ciudades más. Eran 5 ciudades que estaban en corrupción, en perversión. Por eso vino juicio. Hoy estamos ya en el tiempo de la iglesia y por eso tenemos que ayunar y orar en arrepentimiento cuando estamos viendo que las circunstancias son parecidas a los tiempos de Sodoma y Gomorra, a los tiempos de Noé con el diluvio. Por eso tenemos que conocer de las escrituras del ayer para estar ubicándonos en el hoy. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, Él dijo que los últimos tiempos, antes de su regreso, serían parecidos a los días de Noé, a los días de Lot. Todo esto es historia y debemos conocerla. Y debemos saber que los días actuales, las naciones que viven en nuestras generaciones actuales, no son muy diferentes a las anteriores. Por eso hay una sentencia de muerte sobre cada nación. La Biblia dice en Isaías que hay un manto que cubre cada nación, cada pueblo. Es un manto de muerte. Por eso está la iglesia aquí en la tierra. La iglesia está aquí como la extensión del cielo para traer vida. Por eso la iglesia predica el evangelio de vida, el evangelio de Jesucristo. Cristo fue a la muerte, venció la muerte y resucitó al tercer día. El único que ha conocido la muerte es Cristo y resucitó de entre los muertos para que la iglesia predique vida y predique que hay esperanza a cada ciudad y a cada nación. Cada nación que puede estar bajo sentencia de muerte puede salir de esa sentencia si se arrepiente de todo pecado y entra al Evangelio de Cristo, el Evangelio que cambia, el Evangelio que bendice ciudades y naciones. Por eso tenemos que entender la importancia de la predicación del Evangelio. La Escritura nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 17, acerca de la predicación del Evangelio, cómo se establece primeramente en las naciones. En Hechos 17, 26 dice la Escritura, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de Adán. De Adán se hicieron todos los linajes, pero Adán pecó y por el pecado entró la maldad. Y la maldad se incrementó hasta los tiempos de Noé, los tiempos de Lot, viendo en el registro bíblico, pero no han cambiado. Hoy estamos en el siglo XXI y la maldad se ha incrementado. Hay más maldad al tiempo de hoy que en los tiempos del ayer.
Por eso la iglesia tiene que estar predicando más que nunca el Evangelio, y para que las personas sean libres del pecado que los ata a las maldiciones en esta tierra, tiene que ayunar para destruir fortalezas del diablo. Tenemos un ejemplo en la ciudad de Nínive, una ciudad que era gentil, una ciudad que estaba bajo sentencia de muerte debido al pecado de la idolatría, hechicería, prostitución, codicia y todo ello, derramadora de sangre, una ciudad sanguinaria. Entonces Dios mandó al profeta Jonás, y Jonás fue a predicar arrepentimiento en esa ciudad. Y la Biblia dice que oyeron la voz del profeta y toda la nación se arrepintió de sus pecados ayunando para Dios. Así que debemos considerar todo ello. Vamos a leer lo que está allí en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 5 al 9. 3. Del 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, al rey, y se levantó de su presidente silla, de la nación, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí está cómo Dios suspendió el castigo cuando hubo oración y ayuno. Todos oraron y ayunaron a Dios, desde el rey hasta el último habitante de la nación de Nínive. Aquí está lo que registra el amor y la misericordia de Dios en Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios no ha cambiado, por eso hoy se sigue manifestando el amor de Dios al predicarse el Evangelio de ciudad en ciudad, en nación. Amigo, amiga que nos has estado viendo, te invitamos a que te acerques a Dios. Arrepiéntete de todo pecado, de estar apartado de Dios. Si te arrepientes y reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, entras a la salvación de Dios. Solamente tienes que decirle, Señor, me arrepiento, reconociendo que soy pecador, pero en este momento creo que tu sangre me limpia de todo pecado y te hago el Señor de mi vida. Amén y amén. En esta declaración tú pasas de la muerte espiritual a la vida espiritual. Ahora entras al reino de Dios, tienes que ir a una iglesia para ser enseñado en la Biblia, para servirle al Señor. Así es, que las bendiciones sigan estando con todos ustedes, con cada familia, en cada ciudad y en cada nación. Agradecemos que hayan estado con nosotros y nos vemos en el próximo programa de bendición, Dios mediante. Saludos. Bendiciones.